Sueños de tinieblas, sueños de luz. Warren B. Smith. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo, 2023. Sueños de tinieblas, sueños de luz. William Sweetwater era un tipo bajito que no llegaba al 1,60 m, pesaba 80 kilos y tenía un rostro de rasgos porcinos que resaltaba la nariz achatada a modo de un pequeño hocico. Y, además estaba inmerso en un mundo de pesadilla. Había siglos, o al menos esa era la impresión que tenía, lo rodeó una vaga y peculiar niebla, un vacío gris. Caminando a tientas, dando traspiés, asustado a cada paso, William vagó por la misteriosa bruma. A través de los grises remolinos de vapor se escuchaban alaridos y, de vez en cuando, resonaban gritos crueles y guturales. También se oían continuos murmullos, susurros tenues que eran furtivos, insinuantes y, a menudo, obscenos. En otros momentos, la niebla traía los ecos del lamento de las banceas, los espíritus premonitorios de la muerte, seguidos de un rumor espeluznante de bestias salvajes al triturar alguna sustancia ósea. Llevado por un impulso intuitivo, William hizo un alto a fin de evaluar su situación. Escudriñó los vaporosos remolinos con el propósito de orientarse. Pasó algún tiempo antes de que descubriera que se había detenido justo al borde de una charca. Se quedó petrificado, rígido como un ídolo de piedra, sin atreverse siquiera a pestañear. La niebla se abrió un poco, y sus ojos enfocaron una masa espumosa de cieno negruzco. El espeso fluido atravesaba una fase de fermentación. Unas formas oscuras y, al parecer, de reptiles emergieron a la superficie. Las siluetas, grotescas y perversas, saturaron su campo de visión durante un tiempo, pero se desvanecieron para dar paso a otras formas que ocuparon su lugar. William temió que la mezcla putrefacta acabara por anegar el universo entero. Infinidad de emanaciones pestilentes hicieron erupción, y en sus gigantescas burbujas se reflejaron las imágenes de unos rostros furibundos, contraídos con expresiones de profundo rencor mientras los ojos relucientes proyectaban un odio mortal. Una sucesión de imágenes y sonidos asaltó los sentidos de William. Aquí una pierna amputada pateaba incansable un rostro ensangrentado. Allá, un soldado uniformado arrancaba de su cuna a un bebé y a continuación lo estrellaba contra un muro de piedra. Un grupo de vampiros salió del cieno y ejecutó una danza macabra sobre la negra superficie. Retornaron a las lóbregas profundidades del líquido succionador al tiempo que un lagarto de afilados dientes se enroscaba en torno a una doncella que gritaba sin cesar. Un obsceno altar se manifestó de repente, sobre su losa, rebosante de suciedad. Yacían postrados un hombre y una mujer jóvenes, con las piernas y los brazos atados en cruz, mientras que un clérigo con cabeza de perro y cuernos de minotauro alzaba un puñal, dispuesto a despedazar sus corazones. Salta, eres parte de esto. Eres uno de nosotros. La voz queda parecía femenina, casi un arrullo maternal. Salta. Salta, todos lo hacen. Tú no eres diferente. Resonó otra voz enronquecida. Salta. Salta. Salta, únete a nosotros. Revuélcate en el fango. Entonó un coro de voces cavernosas. William se tambaleó. Una parte remota de su ser, algún gen ancestral de reptil, lo urgió a saltar al abismo y rebosarse en el cieno. Siendo parte del apestoso lodo podría dar rienda suelta a cualquier impulso perverso. Incluso podría matar y torturar sin ningún remordimiento. Todo cuanto tenía que hacer era aceptar la ciénaga como algo propio. Además, aquellas voces conocían sus más recónditas fobias, sus deseos más pervertidos. Sabían que William Sweetwater soñaba a veces con cosas ilícitas.
Merced a un último vestigio de voluntad al borde ya del vértigo, William luchó contra el turbio y apremiante impulso de saltar a la ciénaga. Entonces, de improviso, el lodo hirviente cesó de burbujear, la fermentación se detuvo, las imágenes se desvanecieron, las voces enmudecieron. La superficie del putrefacto légamo se quedó inmóvil. En el centro de la ciénaga apareció una joven y encantadora doncella de cabellos rubios. Iba acompañada, para desconcierto de William, por un atroz ofidio que tiraba con fuera de la traílla metálica a la que estaba atado. El descomunal monstruo se irguió sobre el lodo y la niebla, con movimientos culebreantes. William se encogió sobre sí mismo, aterrorizado, cuando la cabeza del reptil se dividió en 5 testar individuales que se agitaron sobre el repulsivo buche. «Oh, no prestes atención a este maldito exhibicionista presuntuoso», exclamó enojada la joven, con una sorprendente voz de barítono. Acto seguido, propinó un brusco tirón a la cadena que arrastró a la horripilante criatura y la dejó en posición de alerta, medio estrangulada y farfullando iracunda. Aunque, en apariencia, la muchacha era joven y bella, William creyó escuchar un leve crujido artrítico en sus articulaciones, y su sonrisa irradiaba tal frialdad que lo hizo estremecer. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella. «William Sweetwater». La muchacha había tomado asiento en una especie de hongo gigantesco y moteado, de aspecto venenoso, sobre el que dispuso un tintero, una pluma de ave y una hoja de pergamino. Vestía una túnica negra bajo la que asomaban zapatillas de terciopelo del mismo color. A su lado, yacía un desgastado bastón de madera. La joven empezó a garabatear con ímpetu. Entretanto, la horrenda bestia intentaba por todos los medios echar un vistazo sobre su hombro, pero ella parecía encontrar una maliciosa satisfacción en obstaculizarle la vista, para lo que se movía de un lado a otro sin parar. «¿Raza? Humano». La doncella hizo un mohín de desagrado y escribió un raro símbolo en el pergamino. «Edad: 38 años. ¿Dónde naciste?». «En Port Ballyfor». La hermosa joven esbozó una sonrisa sarcástica. «Ah, es una de mis ciudades preferidas. Tu gente ha sido honrada y bondadosa desde el principio de Cream. Y dime, William, ¿te queda algún familiar vivo?». «No, mi madre murió al nacer yo». «¿Y tu padre?». «También ha muerto. Era marinero, y su barco desapareció poco después de haber cumplido yo los 18. «¡Qué tragedia!», exclamó la joven sin perder la sonrisa. «Dime, William, ¿has llevado una vida de gracia?». «No te entiendo. ¿Has adorado, respetado y guardado fidelidad a los verdaderos dioses?». William negó con la cabeza. «Nunca me ha preocupado mucho la religión ni los dioses», dijo. La doncella frunció el entrecejo. «¿Eres valiente?», preguntó. «No. Soy un cobarde», admitió con tranquila serenidad el hombre. «Siempre he soñado con llevar a cabo un acto heroico, pero sé que me faltan redaños para hacerlo». «Sigue actuando conforme a tus instintos en lo que se refiere al valor», aconsejó la muchacha con un tono incisivo. «Y ahora, dime, ¿estás ligado a alguien?». «¿Qué quieres decir?». «Pues ya sabes. Aventurillas. Tontear con mujeres». William se pasó una mano por sus porcinos rasgos. «A las mujeres les gustan los hombres atractivos, y yo tengo una cara que solo una madre sería capaz de amar. La gente comenta que un cerdo volcó mi cuna cuando aún era un bebé, y que la impresión recibida quedó grabada en mi rostro». Una de las cabezas del reptil se apartó de sus compañeras y se adelantó sinuosa hacia William para examinar con atención su achatada faz. Los duros ojos del ofidio recorrieron sus rasgos mientras la larga lengua bífida salía y entraba de las ensalivadas fauces como un dardo venenoso. A continuación, las mandíbulas de la serpiente, si era de verdad una serpiente, se desencajaron dejando a la vista 2 espantosos colmillos y prorrumpieron en carcajadas.
El desagradable sonido estremeció el ya agitado corazón de William, que retrocedió asqueado. La joven propinó otro fuerte tirón al ofidio, que regresó a su anterior posición y se quedó agazapado y en silencio. No obstante, la muchacha se acercó también al hombre y lo examinó con detenimiento. Sus ojos se tornaron descarados, crueles, el iris adquirió una consistencia metálica, y en una inmisericorde superficie se reflejó la patética imagen de un William tembloroso. Le huele mal el aliento, rezongó para sí el hombre al tenerla tan cerca. A decir verdad, toda ella apesta. Debería plantearse la posibilidad de darse un baño o perfumarse de vez en cuando. La doncella dejó a un lado la pluma y cerró los dedos en torno al bastón. A William le impresionó la rapidez con que su rostro se tornaba retorcido y grotesco, y el timbre estridente y chirriante que adquirió su voz. En otras palabras, mi querido cerdito William, comentó burlona, mientras se aproximaba más a él, no tienes familiares, ni amigos, ni nadie lo bastante estúpido que te eche de menos cuando mueras. La frase terminó con una carcajada cortante que aumentó de tono hasta hacerse ensordecedora. La monstruosa serpiente, a fuerza dar tirones a la trailla, consiguió llegar a menos de medio metro del rostro de William. Las 5 cabezas dejaron al descubierto los colmillos mientras se aproximaban más y más. Unos efluvios de podredumbre, veneno y maldad inundaron las fosas nasales del hombre. Las risotadas de la muchacha eran ya histéricas, escandalosas, irritantes. Continuas oleadas de un frío glacial azotaron sin piedad el estremecido cuerpo del pobre William. Con la garganta contraída, falto de aliento, retrocedió centímetro a centímetro mientras sollozaba. Más estaba rodeado por la niebla, la repugnante ciénaga se extendía a sus espaldas, y las 5 cabezas del reptil, brillantes y espectrales en medio de las tinieblas, le seguían los movimientos y le cerraban el paso. Las risas de la mujer se habían hecho tan hirientes que William tuvo que taparse los oídos con las manos. La traílla que sujetaba al reptil emitió un chasquido restallante al romperse. William sintió que algo fuerte y firme hacía presa en su hombro. En lo más profundo de su garganta se inició un desesperado alarido. «William, William, despierta», dijo una voz fuerte y ronca. Casi asfixiado por la angustia, William abrió los ojos y se encontró cara a cara con su amigo, Zinc, enano. El hombre emitió un gemido que recordaba el gruñido de un cerdo, y durante un instante de confusión se debatió con la pesadilla antes de retornar a la realidad. Estaba sentado en un taburete, tras el reluciente mostrador del cerdo y el silbido. Zinc se apoyaba al otro lado de la barra y sujetaba con mano firme a su amigo mientras lo sacudía por el hombro. El enano era de constitución fuerte, hombros anchos y un rostro franco y curtido, que en aquel momento esbozaba una sonrisa tranquilizadora. Los brillantes ojos grises rebosaban buen humor. El espeso cabello castaño empezaba a clarear por las sienes. Zinc era un zapatero remendón de Port Ballyford. Los dos amigos se conocían desde la infancia, y ambos compartían la afición de disfrutar de una buena conversación acompañada de una no menos buena cerveza. «Creo que te has quedado amodorrado». Entré y te oí bufar y resoplar como, Zinc hizo una pausa con el propósito de darle dramatismo al asunto. Como un berraco al que arrastran al matadero, William parpadeó confuso y recorrió con la mirada el familiar entorno del cerdo y el silbido. Su adorada taberna era sala amplia, con un hermoso mostrador de caoba, taburetes de sólida madera, y numerosas sillas y mesas dispuestas al fondo de la estancia, de cara a un pequeño escenario. El establecimiento estaba limpio y bien cuidado. La madera pulida y lustrosa, el cobre brillante y sin rastro de hollín, las paredes y los suelos resplandecientes. La pulcritud de la taberna hablaba del cariño y el respeto que le profesaba su dueño. A excepción de Zinc y un par de forasteros que se sentaban a una mesa apartada, el local estaba desierto.
Hacía meses que Port Ballyford era una ciudad ocupada, controlada por los ejércitos de los señores de los dragones, cuyos barcos habían atracado en la bahía y habían escupido en sus muelles un cargamento de brutales draconianos y asquerosos goblins. Los vecinos de Port Ballyford, en su mayoría humanos como el propio William Sweetwater, y al igual que el dóciles y cobardes, se limitaron a compadecerse de sí mismos y a lamentarse de su mala fortuna. La horda invasora había llegado de manera inesperada, sin que antes ocurriera nada que hiciese sospechar lo que se avecinaba. A causa de su aislamiento geográfico, casi ninguno de los vecinos estaba enterado de lo que pasaba en el resto del mundo. Sin embargo, se habrían considerado afortunados en extremo si hubiesen sabido la suerte corrida por otras poblaciones de Ansaldo. No es que los señores de los dragones tuvieran un interés especial por conservar indemne aquella zona del extremo oriental del continente. Al fin y al cabo, era un territorio escasamente poblado, salvo unas cuantas comunidades dispersas, semejantes de Port Ballyford o Kendermore, la patria de los Kenders. Una formación en vuelo de dragones habría bastado para dejar arrasada toda la comarca, pero los cabecillas de los ejércitos estaban muy ocupados concentrando sus fuerzas en otros lugares más conflictivos. Por no mencionar que, mientras puertos como el de Port Ballyford se mantuvieran operativos, la región le seguiría siendo útil, a pesar de que los ingresos en la taberna se incrementaron con la llegada de las tropas. La presencia de aquella chusma de razas tan dispares como extrañas había sido la causa de que los antiguos clientes de William dejaran de frecuentar el local. Draconianos y goblins eran buenos consumidores, ya que las bebidas fuertes eran su debilidad, pero el motivo por el que William había abierto su negocio no era el de enriquecerse, sino disfrutar de la compañía de amigos y vecinos. Le desagradaba la repulsiva soldadesca draconiana que se enzarzaba en brutales peleas en cuanto el alcohol embotaba sus ya de por sí atrofiados cerebros. Los goblins eran una clientela no menos detestable. Arrogantes y egocéntricos, no dudaban en recurrir al halago con tal de obtener bebidas gratis para sí mismos y su cohorte. Ante esta situación, William no tardó mucho en subir los precios, de manera que las bebidas en su establecimiento eran 3 veces más caras que en el resto de las tabernas de la ciudad. No contento con esto, también empezó a añadir agua a la cerveza. Ambas medidas dieron por resultado que la posada se encontrara vacía la mayor parte del tiempo, si se exceptuaban sus viejos amigos y alguno que otro viajero ocasional. De este modo, William disfrutó de nuevo con su trabajo. Sink agitó la mano frente al porcino rostro de su amigo. ¿Te has quedado dormido otra vez? Vamos, William, admito que dormir es un buen método para olvidarse de esos desagradables sujetos, pero, por muy triste que nos parezca, la verdad es que cuando uno despierta esa escoria sigue merodeando por toda la ciudad, metiendo sus narices en los asuntos de los demás y actuando como si fuesen los dueños. Lo que, dicho sea de paso, no es cierto. Y yo sería el primero en proclamarlo a los 4 vientos si estuviera lo bastante loco como para atreverme a hacerlo. Bueno, amigo, ¿has regresado ya a este mundo, o tendré que ir al herbolario a buscar una pócima? William sacudió la cabeza para salir de su ensimismado estupor. No. Me encuentro bien. ¿Qué te ha pasado?, preguntó con suspicacia el enano. No había movimiento en la taberna y me quedé dormido, eso es todo. Pues debiste de tener una pesadilla, replicó mordaz Sink. Cuando entré para tomarme mi cerveza de todas las tardes, resoplabas y te agitabas como si te acosaran demonios. Es que no solo vi demonios, sino muchas cosas más. William abrió la mano. En la palma tenía una moneda grande. El pulido disco metálico resplandecía. ¿Recuerdas la moneda que el hechicero rojo utilizaba para sus trucos?, preguntó al enano. Es esta. Me la regaló. ¿Quién? ¿Raistlin? Sink se mostraba sorprendido.
Confío en que ese impostor y su pandilla de inadaptados no hayan regresado a la ciudad. Y espero que tú no empieces otra vez con las tonterías de monedas mágicas y demás arandajas. Pero es que realmente tiene algo mágico, insistió el hombre. Me desplacé a algún lugar y tuve un encuentro peculiar con una joven muy bella y una bestia abominable. Atravesé una extraña niebla y estuve a punto de caer de bruces en una ciénaga negra, repleta de demonio, serpientes, vampiros y toda clase de criaturas malignas. Todo se torna muy confuso cuando una sueña despierto, sentenció Sink. Y ahora, aprovecharé que pareces haber recuperado la chaveta y has dejado de gruñir como un berraco para pedirte que me sirvas un pichel de tu mejor cerveza. No fue un sueño, porfió enfurruñado William. Tuve la sensación de que aquello era lo real, y esto solo la sombra de lo que podría ser mi vida. El posadero llenó 2 jarras y las colocó frente a su amigo. A continuación, se lanzó a relatar con todo lujo de detalle su ensoñación. O, mejor su vivencia. Entretanto, Sink, que tenía la garganta seca, daba buena cuenta del contenido de las 2 jarras y las apuraba en un santiamén. Poco después soltaba un bostezo, y no por causa del dorado líquido, que estaba delicioso, sino por la historia del tabernero, que, por otro lado, le sonaba vagamente familiar. Se pasó el dorso de la mano por los labios para enjugarse los restos de espuma, y aprovechó una pausa en la narración de su amigo para preguntar: ¿y qué era esa ciénaga negra? El abismo que existe al borde del universo, naturalmente, contestó el posadero con actitud categórica. Naturalmente. ¿Qué otra cosa podía ser?, replicó mordaz el enano, a la vez que dedicaba una mirada encandilada a la hilera de jarras dispuestas tras el mostrador. Amigo, tienes una imaginación calenturienta. Y ya tengo más sed. Con un hondo suspiro, William se levantó del taburete y sirvió otras 2 jarras. Luego, tras ponerlas sobre el mostrados, buscó los ojos del enano y alzó el índice. No fue producto de mi imaginación, afirmó con convicción. Mira, toca la moneda. Cuando la cogí se puso caliente, como si en su interior latiera algo vivo. Alargó la mano derecha hacia Sink y le mostró el disco metálico que, a decir verdad, no presentaba un aspecto fuera de lo normal. Simple calor corporal, repuso con voz aburrida el enano. No es más que una moneda, un trozo de metal fundido. Es mágica, insistió William con tosudez. No lo es, refutó el enano. Te digo que sí. Porfió el hombre, que había levantado el tono de voz en contra de su costumbre. Dejad que sea yo quien lo juzgue, dijo a sus espaldas una voz insolente. Los 2 amigos se volvieron y se dieron de cara con un draconiano cuyo pecho, amplio como un barril, iba protegido por una apestosa armadura. Se trataba de Drago, capitán de la guardia de prisiones, un tipo temido y despreciado incluso por sus propios compañeros de armas. El oficial acudía de tanto en tanto a El Cerdo y El Silbido para comer y tomar una cerveza. El tabernero reaccionó demasiado tarde y, antes de que pudiera cerrar la mano, la moneda voló en un visto y no visto de su palma. Drago la alzó en su escamosa garra y la contempló con avaricia. Así que una moneda mágica, ¿eh?, comentó, sin dirigirse a nadie en particular, ya que los otros parroquianos evitaron mirarlo con simulada indiferencia. A mí me parece más bien la limosna de un mendigo, concluyó, un momento antes de propinar un mordisco a la moneda con sus dientes amarillentos y resumantes de mucosidades. Pálido de vergüenza, William agachó la cabeza y clavó la vista en el suelo. Sí, tiene razón, intervino Sink con voz insegura. Es una moneda corriente y vulgar. No concluyó la frase. También él tenía la cabeza gacha y los ojos fijos en la puntera de sus botas. Drago frotaba la moneda contra una de las grasientas mangas de su uniforme. Deseo,
comenzó con voz rimbombante. Deseo tener un año de vacaciones, lejos de este apestoso Port Ballyfor. Y 2 mujeres que me saquen brillo a las botas. Y un montón de monedas de oro que me proporcionen una vida regalada de cerveza y carnero en abundancia. Los presentes en el local alzaron un poco la vista con la ferviente esperanza de que la moneda fuera realmente mágica y concediera a Drago sus deseos. Así desaparecería de sus vidas. Pero no ocurrió nada. ¡Bah! Gritó furioso el draconiano mientras alargaba el brazo sobre el mostrados y, atrapando a William por el cuello de la camisa, retorcía la tela hasta que la cara del posadero se congestionó. La moneda se la dio Raistlin, el mago. Intervino de manera impulsiva Singh. Drago apretó aún más su presa. Ese hombre era un farsante, farfulló William, medio estrangulado. Y yo fui un tonto al aceptarla como pago. Le creí cuando me aseguró que era mágica, pero no es más que morralla. Quédatela si quieres, amigo mío, terminó sin apartar la mirada de los ardientes ojos del draconiano. ¡Puah! Escupió Drago, a la vez que soltaba al tabernero de un empellón. Tiró la moneda sobre el mostrador. El disco metálico rodó sobre la pulida superficie de madera dando giros y más giros a la vez que soltaba destellos. William alargó raudo la mano y la atrapó, la apretó con cariño, palpando su calor, temeroso de que se la volviesen a arrebatar. Pero el draconiano había girado sobre sus talones y se dispuso a instalar su voluminoso corpachón en una de las mesas. Sírveme cerveza y esa porquería de estofado que preparas. Y date prisa, cara cerdo. Vociferó, sin volverse a mirar al posadero. William se apresuró a cumplir sus órdenes. Mientras tanto, Singh, muy deprimido, apuraba otras 2 jarras de dorado líquido. Unas horas después, a la caída de la tarde, William atrancó la puerta de El Cerdo y El Silbido. A nadie le extrañó que el tabernero cerrara tan temprano. Últimamente lo hacía muy a menudo, pues eran escasos los viajeros honrados que visitaban Port Ballyfor en aquellos tiempos. La ominosa presencia de las tropas de los señores de los dragones había ahuyentado a la mayoría. Además, a William Cara de Cerdo le gustaba pasear por el puerto al anochecer, en compañía de su amigo Singh. Este paseo vespertino se había convertido en el rato de ocio con el que los 2 amigos ponían fin a la jornada. En ese atardecer tan particular, hacía una agradable temperatura, el cielo estaba despejado, y soplaba una ligera brisa procedente de la bahía. La luz decreciente tenía esa peculiar tonalidad que solo se da en los crepúsculos litorales. Los 2 amigos llegaban ya al final de la calle, que desembocaba en el puerto y se quedaron sorprendidos al ver atracado en el muelle un enorme velero. Se detuvieron en medio de la calzada, y observaron que el embarcadero y la cubierta de la desconocida nave estaban abarrotados de tropas draconianas. ¿Algún vasco de suministros?, aventuró Singh. William movió la cabeza con un gesto dubitativo. El barco que los aprovisiona de manera regular ya estuvo la semana pasada. Tiene que tratarse de ese patrullero del que he oído hablar. Al parecer, a los señores de los dragones les molesta que huya tanta gente de la ciudad para ir a refugiarse en las colinas. La tripulación draconiana se movía con eficaz diligencia por la cubierta. Poco después, se abrió la puerta de un camarote, del que sacaron a empujones a un grupo de humanos. Los prisioneros llevaban los tobillos amarrados con grilletes por lo que pasaba una cadena que los mantenía unidos, los unos a los otros. También estaban maniatados. Los soldados los condujeron a empellones hacia la pasarela que bajaba al muelle, donde varios guardias draconianos, armados hasta los dientes, aguardaban atentos, al mando de un oficial Gablin. Mira. Aquel viejo que está casi a lo último de la fila es Thomas, el sastre, susurró el enano. ¿Por qué demonios llevan encadenado al bueno de Tom?
Es solo un viejo artesano que conoce bien su oficio y que no haría daño ni a una mosca. El ruido de unas pisadas sobre los guijarros se escuchó a sus espaldas. William volvió la cabeza y se encontró con una patrulla de draconianos que marchaba en formación calle abajo. Los dos amigos agacharon la cabeza y echaron a andar hasta llegar a la Caída del Misionero, una taberna cercana al embarcadero que exhibía una fachada chillona y llamativa. Tomaron asiento en uno de los maltrechos bancos del exterior, frente a la entrada del establecimiento. La taberna era notoriamente conocida en toda la costa oriental de Ansalon, y no por tratarse de un lugar respetable, como era el caso de El Cerdo y El Silbido. Desde su posición, William y Sim contemplaron a los prisioneros que bajaban por la pasarela arrastrando los pies. Maniatados hombres y mujeres caminaban con actitud aturdida, bajo la estrecha vigilancia de un fornido draconiano que manejaba un látigo corto rematado con puntas metálicas. Las reflexiones de los dos amigos se vieron interrumpidas por un fuerte crujido que sonó a sus espaldas. Un instante después, Harem el Alub salía por la puerta de la Caída del Misionero. El Minotauro, propietario de la taberna, era un vigoroso individuo de rostro bestial, torso macizo y musculosas extremidades. Fugitivo de su tierra natal a causa de una sentencia de muerte, Harem el Alub había encontrado asilo en Port Ballyford. De mente ágil, rápido de reflejos, fiero en la lucha, y con la audacia del que nada tiene que perder, se ganó pronto la reputación de ser el luchador más duro de toda la violenta zona portuaria. Jugador de fuertes apuestas, el Minotauro había ganado la Caída del Misionero a su anterior propietario en una partida de cartas. En la actualidad, la parroquia de la taberna se componía de ladrones, degolladores y tropas del ejército de los señores de los dragones. También era el lugar de reunión preferido por los goblins cuando no estaban de servicio. Allí era donde llevaban de contrabando los suministros que robaban en la guarnición y los cambiaban por bebidas. ¿Por qué han detenido a Thomas?, preguntó William al Minotauro, que se había detenido junto a ellos y observaba inmóvil la escena. Les dije que su plan no funcionaría, respondió Harem con desdén. Bajo la mortecina luz del anochecer, sus rasgos bestiales asumieron una expresión nóbrega. Thomas y los otros querían escapar por mar. Le dieron dinero a un goblin para que robara un bote y lo tuviera dispuesto para zarpar al amanecer. Pero todos esos bastardos son confidentes del ejército, y este, en particular, es una escoria que vendería a su propia madre. Tan pronto zarpó el bote, el goblin corrió a denunciarlos a los draconianos. Pero Thomas es un hombre honrado, no un delincuente, protestó William. Estaba en la barca, y eso es suficiente, razonó el Minotauro. Lo más probable es que acabe en el calabozo con los demás. El ejército no está dispuesto a permitir que la gente vaya y venga a su antojo, sin su autorización. Eso menoscabaría la disciplina y la autoridad. El viejo Tom lo sabía, y corrió el riesgo. El Minotauro chasqueó la lengua. Tendrá suerte si dura más de un mes en esas infectas mazmorras subterráneas del castillo. El posadero se estremeció al recordar los rumores que corrían acerca de las torturas infligidas a los prisioneros en aquellos calabozos. Conociendo como conocía la brutal crueldad de Drago, no resultaba difícil dar crédito a los comentarios. Se compadeció del viejo Tom, un buen hombre que siempre se había mostrado amistoso con todos los vecinos de Port Ballyford. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Sim con desaliento. Es ya carne de presidio. Lo mejor será quedarse al margen, replicó Harem con sequedad. William bajó la cabeza avergonzado. Ojalá tuviese coraje. Ojalá supiera cómo devolver el golpe. Ojalá, ¿sabes, William? La voz del Minotauro interrumpió sus reflexiones. Lo que esta ciudad necesita es un líder, alguien que dirija una rebelión contra esos indeseables.
Tú eres una persona querida y respetada en la comunidad, harían cualquier cosa que les pidieras. El feo rostro de Harem adoptó una expresión tan inquisitiva que William se preguntó si no le habría leído los pensamientos, o acaso se burlaba de él. ¿Por qué no lo haces tú?, interpeló al Minotauro, mientras razonaba que, de haber sido tan fuerte y grande como Harem, no habría vacilado en actuar, porque no soy oriundo de Port Bolivar. Además, no estoy seguro de que me importe mucho lo que pasa aquí, contestó con displicencia Harem. Todos saben que en mi taberna atiendo a ladrones y maleantes y desconfiarían de mis intenciones. Sin olvidar que soy un fugitivo de mi propia tierra. La gente no aceptaría el liderazgo de un individuo con semejantes antecedentes, pero sí respaldarían a alguien como tú, alguien responsable e íntegro, en quien depositarían su confianza. Sería incapaz de hacerlo, musitó el posadero, y volvió la vista hacia la bahía para no encontrarse con los ojos del Minotauro. Los prisioneros se alejaban del muelle custodiados por las tropas y el oficial Gablin. El cautivo que cerraba la fila era el sastre. El anciano, de cabello canoso y rostro surcado de arrugas, tenía los ojos embotados por la fatiga. Delgado y alto, sobrepasaba el 1,80 m, tenía las espaldas cargadas a causa de los largos años que había pasado inclinado sobre telas y agujas. Al parecer, un guardián había sido algo descuidado al ajustar los grilletes que rodeaban los tobillos de Tom. De improviso, y sin llamar la atención, el sastre se escabulló de la hilera de postrados prisioneros. Su fuga habría tenido éxito si no hubiera tropezado con una gruesa maroma que le hizo caer de bruces. «¡Atrapado!», gritó el oficial Gablin. Para entonces, Tom ya se había incorporado y corría por los desgastados tablones del embarcadero en dirección a la calle que desembocaba en el puerto. Hubo un momento de confusión entre los guardias antes de que salieran en persecución del fugitivo, con lo que Tom ganó una ligera ventaja. A pesar de ello, uno de los soldados le fue ganando terreno. Ante la mirada consternada de William, Sink y Harem el Alub, el draconiano con la faz desfigurada por una mueca cruel, alargó la garra y atrapó los pliegues de la túnica del evadido. El sastre se detuvo bruscamente y se revolvió, a la vez que disparaba un puñetazo al draconiano. La fuerza del golpe desequilibró a ambos contendientes. Tom cayó sobre los guijarros y el guardia se tambaleó, con las piernas temblorosas, mientras se agarraba la dolorida garganta. En breves instantes, el desesperado sastre se había puesto de pie y reanudaba la carrera calle arriba. Pasó frente a la taberna donde William y sus amigos presenciaban boquiabiertos el desarrollo del incidente. Un momento después, Tom se había perdido de vista al girar por un callejón. Dos soldados salieron en su persecución. Harem hizo un gesto despectivo cuando el oficial Gablin pasó ante ellos, convulso, con el descomunal vientre zarandeándose como un saco gelatinoso sobre el ancho cinturón de cuero. El sujeto reparó en los tres amigos y se detuvo frente a ellos. Tenía el rostro demudado por la ira. Hizo caso omiso del robusto Minotauro y se dirigió al pobre William. El Gablin desenvainó la espada y apretó la afilada punta contra la garganta del posadero. «Tal vez te gustaría ocupar su puesto, ¿eh?», gruñó. William procuró contener un estremecimiento y metió las manos en los bolsillos para que sus amigos no vieran cómo le temblaban. Sus dedos agarrotados se cerraron sobre la moneda. Su mente elevó un ruego fervoroso implorando un milagro que lo sacara de aquella situación. «Ojalá tuviera coraje. Aguardo tu respuesta», se mofó el Gablin. El posadero emitió un sonido quejumbroso, semejante al chillido estridente de un lechón despavorido. El Gablin ladeó la cabeza, miró interrogante a Sink y a Harem, y bajó la espada. Luego, a medida que crecían los temblores del posadero, unas ahogadas carcajadas agitaron su cuerpo ceboso. En aquel momento se escuchó un grito sofocado procedente del callejón,
Y poco después 2 soldados salían del angosto pasaje sujetando con firmeza al sastre. El anciano forcejeaba y se retorcía entre sus garras en un intento vano de liberarse. El oficial enfundó la espada y se reunió con sus tropas. Casi lo consigue, musitó Singh. Pobre Tom, se compadeció William. Harem el Aluk guardó silencio, con los brazos cruzados sobre el amplio pecho, mientras contemplaba con gesto altanero a la guardia que conducía en pellones la fila de prisioneros, camino del castillo. A cada cerdo le llega su San Martín, dijo al cabo de un momento. Y el viejo Tom debió pensarlo 2 veces. Le advertí que se ocupara de sus asuntos, que siguiera con sus trajes y dejara a un lado las intrigas. El Minotauro se encogió de hombros y palmeó a William en la espalda. Bueno amigos, vayamos a apagar la sed y olvidemos que esos asquerosos reptiles invaden nuestra ciudad. Algún día los expulsaremos, y serás tú, William, quien nos dirija. Harem remató la parrafada con una carcajada estruendosa. William y Singh, con expresión pesimista y desganada, siguieron al Minotauro al umbroso interior de la taberna. La sala estaba abarrotada de enanos, humanos y goblins. Al fondo se hallaba sentada una partida de draconianos de aspecto feroz. En un rincón, un grupo silencioso de semielfos ponía a prueba su agudeza mental descifrando adivinanzas. Un goblin borracho yacía inconsciente en el suelo, junto a una silla caída. 2 mozos de bar corrían de un lado a otro atendiendo la continua demanda de bebidas. Harem se acodó en un extremo del mostrador e hizo un gesto conminatorio a uno de los sirvientes, que se apresuró a servirles 3 jarras de cerveza. Ni William ni Singh habían conseguido jamás sentirse completamente a gusto en el local del Minotauro. La reputación de la taberna de ser un lugar propicio para toda clase de reyertas y trifulcas era sobradamente conocida. A menudo, espectadores y curiosos se veían envueltos en las refriegas que, por regla general, desembocaban en lo que había dado en llamarse las rudas juerguecitas de Harem. El Minotauro había impuesto la norma de entregar las armas a la entrada, pero esta regla no solía resultar efectiva cuando se trataba de aplicarla a hechiceros y criminales. Además de su renombre por los altercados, la caída del misionero gozaba de gran fama por los frescos pintados en el techo. Tiempo atrás, un artista itinerante llegó a Port Ballyford con un gran talento para la pintura y una sed insaciable de cerveza. El Minotauro contrató los servicios del artista a cambio de pensión completa y toda la cerveza que pudiese beber. El pintor levantó unos andamios y trabajó durante 2 años en la creación de un mural en el techo de la taberna. La pintura representaba a un sátiro y varias doncellas retozando en un paisaje bucólico. La patente falta de recato mostrada tanto por el sátiro como por las doncellas era causa de continuo deleite para la clientela. Se decía que era fácil de reconocer a los habituales de la caída del misionero por la peculiar torsión de sus cuellos. William, tras dar un largo trago de cerveza, sacó la moneda de un bolsillo. Allí, en la palma de su mano, parecía un objeto yerto, un pedazo de metal inanimado. ¿Qué es eso?, se interesó Harem, cogiéndola entre sus gruesos dedos. Es un regalo de alguien muy especial, respondió el posadero. William cree que tiene poderes mágicos, intervino, burlón, Singh. El Minotauro alzó la cabeza y puso la moneda en alto, de modo que hiciera contraluz con un candil colgado de la pared. ¿Qué propiedades tiene?, preguntó. Hace que mi mente se desplace a otros lugares, explicó William, agradecido de que el Minotauro no lo hubiese ridiculizado. ¿Te refieres a viajes astrales?, preguntó Harem. El posadero lo miró desconcertado. No sé qué quieres decir. Harem esbozó una sonrisa. Allá, en mi patria, me aplicaron en cierta ocasión la sentencia de supremo rechazo, que no es otra cosa que un confinamiento absoluto, sin tener contacto con nadie. No podéis imaginar la terrible soledad,
la desesperante necesidad de compañía que se experimenta. El cerebro se embota y razona de manera absurda. Creí que me volvía loco. Pero me obligué a realizar viajes mentales, vuelos visionarios. Fue lo que me ayudó a mantenerme cuerdo. ¿Y eso ocurrió solo en tu imaginación?, preguntó receloso Singh. ¿Quién sabe?, respondió Harem con actitud enigmática mientras se encogía de hombros. Pero si eres capaz de evadirte de vez en cuando de esta vida que llevamos con la ayuda de esta moneda mágica, puedes considerarte un hombre afortunado, William. El posadero sonrió, rebosante de felicidad. Te dije que tenía poderes mágicos, repitió al enano. Justo en ese momento, sonó un grito al otro lado del mostrador. Un hombre soltó su jarra sobre la barra con un golpe seco y descargó un puñetazo en el estómago de su discrepante compañero de copas. El inesperado ataque tiró de espaldas al bocazas, que fue a chocar contra la mesa ocupada por los semielfos. Mueble y parroquianos acabaron patas arriba contra la pared. Con ríos de alcohol corriéndoles por las venas, los semielfos se aprestaron a defenderse de su atacante y se incorporaron de un brinco. Uno cayó sobre el inconsciente Gablin. A otro, un enano de largas barbas le asestó un puñetazo que lo hizo dar con los huesos en el suelo. El tumbado Gablin se incorporó, abrió los ojos y se quedó sentado. Una bota se estrelló contra su cabeza y lo devolvió de manera drástica a su anterior estado de inconsciencia. Los parroquianos se acercaron presurosos desde todos los rincones de la taberna, y se apiñaron alrededor de la pelea para no perderse detalle. Otro semielfo se dio de bruces con un humano, que propinó al supuesto ofensor un golpe en la mandíbula. En pocos segundos, la mayor parte de los clientes estaban dando patadas, puñetazos, mordiscos, bramidos, e intercambiando golpes de manera violenta y escandalosa. Descopad, gruñó el Minotauro. Devolvió la moneda a William y se adelantó unos pasos. Agarró a un semielfo por el cuello y el fondillo de los pantalones y lo lanzó contra la pared. Luego, Harem atrapó la punta de una larga barba y propulsó al vociferante enano contra otro tabique. William estaba tan asustado como sobrecogido y admirado por la actitud del Minotauro. «Salgamos de aquí», dijo con voz temblorosa. «Vete tú si quieres», contestó Singh, mientras se frotaba las manos de contento. «Yo me quedo. Nunca he tomado parte de una de las rudas juerguecitas de Harem». El enano se precipitó en medio de la baraúnda. William se guardó la moneda y salió a todo correr de la taberna. El posadero se hallaba sentado tras el mostrador del cerdo y el silbido. Había pasado el resto de velada solo, sin dejar de darle vueltas a la moneda mientras pensaba en el viejo Don, el sastre, y en lo pacífica y tranquila que transcurría la vida antes de que los draconianos ocupasen Port Ballyfor. El pulido disco de metal brilló a la luz de las velas bajo la crítica mirada de William. «No cabe duda de que es una moneda singular y hermosa», pensó el posadero. «William, ven rápido». La voz fue un apremiante susurro al que acompañaba una luz tenue y una discreta llamada a la puerta trasera. Se levantó del taburete, cogió un candil y se dirigió a la trastienda de la taberna. Descorrió el pestillo y abrió la puerta. Se encontró con dos borrosas siluetas envueltas por las lóbregas tinieblas del exterior. William se echó a un lado para dar paso a Singh y a Harem. Ambos apestaban a cerveza. «Vamos a rescatar a Tom», anunció el enano con una ferocidad desacostumbrada en su voz. «Nos acompañarás, ¿verdad?» «Estáis borrachos», musitó el posadero. «No. Hemos tomado unas copas, pero no estamos ebrios», intervino el Minotauro. «Hay una diferencia, y tú como tabernero, deberías saberlo». William consideró bastante acertado este razonamiento. «¿Cuál es el plan?», preguntó. «Para ser sinceros, ninguno», admitió el Minotauro.
El posadero estudió con detenimiento los rostros de sus amigos y vio en ellos que hablaban en serio. Cerró la mano con fuerza, apretando la moneda. Sí, ¿por qué no? Decidió. Aquí tengo un antifaz y una espada para ti, dijo Harem, abriendo una pequeña bolsa de tela de la que sacó un trozo alargado de paño negro. William cogió la corta y curva espada y la funda que le alargaba el minotauro y se las colgó del cinturón. Después se ajustó la máscara sobre la cara. Empezaba a sentirse diferente, positiva y categóricamente diferente. Echó una apreciativa mirada a su imagen reflejada en el espejo que había tras el mostrador y pensó para sus adentros: William Sweetwater, esta noche no precisas monedas mágicas para ser todo un héroe. La ciudad estaba oscura y silenciosa cuando los tres compañeros salieron sigilosos por la puerta trasera de El Cerdo y el Silbido. Se deslizaron furtivamente por los callejones secundarios hasta alcanzar las afueras de la población. Allí hicieron un alto. La luz de la luna perfilaba la silueta oscura del castillo en la cercana planicie. Un grotesco halo de maldad rodeaba la vieja estructura del edificio, que hasta hacía poco había permanecido abandonado desde tiempos inmemoriales. Los compañeros, cuerpo a tierra, se arrastraron hacia la fortaleza sin toparse con un solo centinela. Al parecer, los draconianos eran demasiado arrogantes para apostar vigías y consideraban inconcebible que alguien osara asaltar la fortificación. La única luz que se percibía en todo el edificio salía de un portón entornado que conducía al interior del recinto amurallado. El patio estaba pobremente iluminado por la mortecina luz de una única antorcha que ardía débilmente y proyectaba un tenue reflejo sobre la figura de un guardián que dormía repantigado al otro lado del acceso. Estamos de suerte, susurró Harem. No esperan ningún ataque y están descuidados. Quedaos aquí, yo me ocuparé del centinela. El minotauro se deslizó sigiloso por el pequeño puente levadizo de madera que salvaba el foso, pisando con deliberada lentitud para evitar que la vieja madera crujiese. Luego, Harem se introdujo en el patio y avanzó silencioso, ocultándose en las sombras. Acto seguido sacó de sus pantalones un lazo estrangulador rematado en ambos extremos por unos mangos de madera. Mantuvo el lazo tenso entre sus fuertes manos, llegó junto al guardián, y le dio con la punta del pie unos golpecitos en el brazo. El centinela se despertó de inmediato, y alargó la mano con presteza a la espada enfundada, pero ya Harem le había rodeado el cuello con el lazo y giraba los mangos de forma que actuasen como un nudo corredizo. El guardián se llevó las manos a la garganta mientras daba boqueadas cortas y estranguladas. Abrió la boca desmesuradamente en busca de aire que llevara sus pulmones. La cabeza se agitó convulsa de acá para allá. Entonces, la pesada bota de Harem machacó el plexo solar del centinela, que se desplomó de bruces. El minotauro contempló impávido la agonía final del draconiano e hizo una seña a Sink y William para que se reunieran con él. El posadero apretó la moneda con fuerza mientras franqueaba el puente levadizo. Pasaron sin detenerse frente al puesto de guardia, atravesaron el patio y salvaron a grandes zancadas los 3 tramos de escalones de piedra que conducían a la entrada del castillo. William tiró de la argolla de hierro inserta en la maciza puerta negra, y ésta se abrió con un estrepitoso chirrido. Al posadero le palpitaba el corazón de manera desaforada, y las sienes le latían por la excitación. Envalentonado, desenfundó la espada al cruzar el pórtico, dispuesto a enfrentarse con lo que quiera que aguardara al otro lado. Penetraron en una espaciosa sala de al menos 50 pasos de extremo a extremo. Era un lugar desolado e inhóspito, desprovisto de muebles y objetos decorativos. Las paredes y el suelo eran de piedra. La estancia estaba iluminada por antorchas colgadas de hacheros metálicos adosados a los muros impregnados de humo. Un laberinto de corredores se ramificaba desde el gran vestíbulo. Los 3 compañeros se movieron,
raudos y cautelosos, buscando el camino que llevaba a las mazmorras. William descubrió en uno de los pasillos el arranque de una escalera de caracol que descendía sinuosa y se perdía en las entrañas del castillo. Dio un amortiguado gruñido para alertar a sus amigos. Sink y Harem se acercaron presurosos a él y el posadero, tomando una de las antorchas, encabezó la marcha por el angosto pasadizo. Los peldaños terminaban en un cuarto central de guardia, profusamente iluminado por las trémulas llamas de las antorchas. Dos draconianos, sentados a una mesa destartalada, jugaban una partida de cartas. Los carceleros no levantaron la vista hasta que la sombra de William se proyectó sobre los naipes. ¿Quién demonios eres tú?, masculló entre dientes el draconiano más próximo al posadero. Luego, tiró las cartas y asió la empuñadura de su espada. El otro guardián hizo intención de levantarse del asiento. William dejó caer la antorcha, blandió la espada con ambas manos y enterró la afilada hoja en el pecho del draconiano. La facilidad con que el acero traspasó carne y hueso dejó estupefacto al posadero. Retiró el arma. Creía que el guardián se desplomaría, pero el fornido draconiano se aferró con las dos garras al borde de la mesa en busca de apoyo y, dando un apagado alarido gutural, lanzó una patada a William. El posadero se apartó raudo y eludió el golpe para acto seguido arremeter con la espada, que se hincó en el cuello de su oponente. Luego intentó sacar el arma, pero el acero parecía haberse atascado con algún hueso o cartílago. «Rápido», barbotó Sink. «Sácala. Ese bastardo está a punto de convertirse en piedra». William hizo acopio de todas sus fuerzas y tiró con ambas manos del puño de la espada. Cuando, por fin, logró extraerla, un chorro de sangre verdosa corrió a borbotones por la túnica del draconiano. Por el rabillo del ojo vio que Sink y Harem se habían encargado del otro guardián, que estaba tendido en el suelo con el arma del enano clavada en el vientre. Los cuerpos de ambos carceleros sufrieron unas breves convulsiones antes de morir. William saltó sobre su víctima y cogió un gran manojo de llaves que estaban colgadas en una clavija de la pared. «Las celdas están por aquí», siseó el enano. «Deprisa, trae las llaves». Al fondo de uno de los corredores encontraron una espaciosa caverna excavada en la roca viva, clausurada con gruesos barrotes de hierro y una gran puerta cerrada con un candado. Docenas de prisioneros se apiñaron en la parte delantera del calabozo. Macilentos, esqueléticos, andrajosos y hambrientos, eran muertos en vida marcados por la tortura y la inminente ejecución. Sus crímenes habían sido niños, sustraer una bolsa, insultar a un soldado, intentar huir de Port Balfour. Y ahora extendían sus huesudas manos cubiertas de llagas implorando ayuda. «Deprisa, muchachos, deprisa». Lo surgió Tom, el sastre, mientras se abría paso entre el abigarrado grupo. «Que los dioses os bendigan», exclamó otro prisionero con voz ronca. «Callaos», barbotó el minotauro. «Conseguiréis que todo el ejército se nos eche encima». El grupo guardó silencio. William manoseó con gesto desmañado el puñado de llaves y probó una tras otra en la cerradura. Justo cuando empezaba a dudar de que alguna sirviera, la pesada puerta se abrió de golpe. El posadero se hizo a un lado y el primer prisionero salió del calabozo con pasos vacilantes. La siguió el resto de los cautivos, unos 50 hombres y mujeres que habían tenido la fortuna de conservar la vida hasta entonces. El patético grupo se apiñó, apretándose unos contra otros, y aguardaron expectantes las órdenes de William. El pasadizo estaba lleno de humo y la luz era escasa, pero el viejo Tom estrechó los ojos y estudió con detenimiento a sus enmascarados libertadores. Señaló con el índice al posadero y levantó la voz para que los demás lo oyeran. «Ese es William, de El Cerdo y el Silbido, un valiente que ha tenido el coraje de ayudarnos. Y ese es Sink, el Remendón.
¿Y quién no reconocería en aquel otro a El Alub, el Minotauro? En marcha, masculló Harem. Guarda tu cháchara para otro momento. El suelo del cuarto de guardia estaba resbaladizo por la sangre verdosa de los draconianos muertos, y William se escurrió al pisar el viscoso charco. Tras recuperar el equilibrio, se puso a la cabeza de los evadidos. Les impuso silencio posando el dedo sobre los labios e inició la ascensión de los escalones. No había dado ni 2 pasos cuando se detuvo con brusquedad. Justo encima de sus cabezas, Drago y otros 3 oficiales goblins bajaban por la escalera. Iban armados con espadas y hachas de guerra, que balanceaban con una siniestra complacencia ante el inminente derramamiento de sangre. Drago, llevado por su ansia cruel, se adelantó a sus más cautelosos compinches. Aunque miraba con fijeza a William, no hubo en sus pupilas el menos indicio de reconocimiento. «Vamos, adelante», invitó provocativo, con un rictus agresivo en la boca. «No recibimos muchas visitas y nos gustaría hacer de vuestra estancia algo memorable y duradero». William apremió a los prisioneros para que retrocedieran al cuarto de guardia, donde se quedaron acurrucados, arracimados al pie de la escalera. De la parte alta del castillo, llegó el alboroto del ejército de los señores de los dragones en plena actividad de alerta. La llamada de un cuerno sonó en la distancia. La percusión de pesadas botas sobre la piedra retumbó en galerías y escaleras, golpes de puertas al cerrarse, gritos estentorios que levantaban ecos al irrumpir las tropas en el amplio vestíbulo superior. Harem indicó con un gesto a sus compañeros que se echaran hacia atrás y se escondieran tras el quicio de la puerta, con la espalda pegada a la pared. El primero en asomar por el umbral fue el feroz Drago. El capitán de la guardia de prisiones blandía su hacha a la altura de sus hombros, listo para abatir a quien quiera que se pusiera a su alcance. Justo cuando Drago pisaba el último escalón, el brazo del Minotauro se disparó y los fuertes dedos se cerraron en torno al cuello del oficial. Los poderosos brazos de Harem lanzaron al brutal draconiano al otro extremo de la habitación, donde, encabezados por Sindri, los prisioneros se abalanzaron sobre él y lo machacaron con sus manos desnudas. El enano acabó con la vida de aquella alimaña de una certera puñalada. Al ver que su jefe no daba señales de vida, los 3 goblins se detuvieron titubeantes, sin decidirse a seguir adelante. Los soldados que iban llegando se amontonaban en el hueco de la escalera, pero tampoco ellos daban muestras de estar ansiosos por irrumpir en el cuarto de guardia y enfrentarse al enfurecido Minotauro. Sin embargo, solo era cuestión de tiempo que la horda se decidiera al fin a atacar. Entretanto, William había reparado en que las llamas de las antorchas se movían siempre en la misma dirección y que la corriente de aire no procedía de la puerta. Rastreó palmo a palmo la pared y descubrió que por las junturas de un enorme bloque de piedra escapaba el silbido del viento. Apoyó todo el peso de su cuerpo, empujó con fuerza y el falso muro cedió abriéndose a un oscuro corredor. «Por aquí», gritó. Todos se arremolinaron tras él. El pasadizo era tenebroso e inquietante, pero el posadero los condujo a buen paso durante varios cientos de metros hasta que divisó el plateado filo de la luna. Hizo un gesto conminatorio para que los demás se detuvieran, y él se adelantó hasta llegar a un orificio de salida que daba a un paisaje bañado por la luz de la luna. El túnel de salida estaba próximo al mar, y el aire se dirigía al pasadizo por la desviación curvada de un dique de piedra. Al otro lado de la explanada se veían las luces titilantes de Port Ballyford, a menos de 1 kilómetro de distancia. Por desgracia, la salida estaba clausurada por un grueso enrejado de hierro. «Estamos atrapados», farfulló Sindri. Tom, el sastre, empezó a gemir desolado. «Nos vienen siguiendo», advirtió un kender que había entre los prisioneros. Todos escucharon la firme voz del comandante que impartía órdenes a sus tropas para que penetraran en el pasadizo. «Dejadme ver esos barrotes», pidió Harem,
mientras se abría paso entre los aterrorizados cautivos. El Minotauro llegó junto a William y sus macizas manos recorrieron la reja metálica, examinándola. Luego, apoyó un hombro contra los barrotes por un extremo de la reja. La luz de la luna puso un ligero matiz grisáceo en su faz. Acto seguido, respiró hondo para llenarse los pulmones de aire, y empezó a ejercer una potente presión contra la reja. No obtuvo el resultado apetecido. Resopló, jadeante por el tremendo esfuerzo empleado para arrancar de cuajo las barras de su base de piedra. Una y otra vez, el Minotauro llevó sus fuerzas al límite contra la barrera de hierro. «¡Ya vienen!», gritó Singh. Todos volvieron la cabeza y vieron el trémulo destello de las antorchas al fondo del corredor. «¡A la retaguardia!», exclamó envalentonado William, mientras arrastraba a Singh por el brazo. Ambos pasaron entre los prisioneros, con las espadas ya prestas a la lucha. Mientras tanto, Haren probaba con el otro extremo de la reja, pero también este se mostraba inamovible. Exasperado, el Minotauro ordenó a todos que se apartaran. «Dejad espacio libre en el centro», barbotó. Haren desanduvo el túnel a todo correr y solo se frenó cuando tuvo a la vista la avanzadilla de la patrulla de rastreo. Del destacamento de soldados se alzó un clamor de alaridos y maldiciones. Sin prestarles atención, Harem el Alub se agachó adoptando la postura de un corredor de velocidad. Lanzó a su vez un rugido, echó a correr y ganó velocidad con cada zancada. Justo antes de llegar a la barrera, giró el cuerpo y saltó por el aire. Fue volando de espaldas y se estrelló contra los barrotes con un espeluznante golpetazo. Las barras soltaron un chirrido y se desgajaron de raíz por la base de piedra. Todos gritaron alborozados a ver desplomarse la verja. Harem salió dando tumbos por el suelo y levantó nubes de polvo bajo la blanca luz de la luna. Al cabo de unos cuantos metros, frenó y se puso de pie, a la vez que soltaba un bufido. «Volved a poner la reja en su sitio», vociferó el posadero a los cautivos, que salían amontonados por la boca del túnel. Singh se puso al mando de un grupo que levantó el enrejado. Mientras tanto, William y el Minotauro cogían por los extremos un enorme madero que encontraron a unos metros de la salida. Todos colaboraron para colocar la pesada viga, de forma que apuntalara con firmeza los barrotes. A los pocos segundos, la tropa de draconianos llegaba a todo correr al acceso atrancado, aullaron enfurecidos y se abalanzaron contra los barrotes, impotentes al ver que el grupo de evadidos, encabezado por los 3 compañeros, se perdía en la noche. En el exterior, William alzó la vista hacia el castillo y observó que un destacamento de caballería salía a galope por el portón. El jefe dio la orden de rodear la fortaleza. «Bien», pensó el posadero. «Eso nos dará un poco de tiempo». Su mente razonaba de un modo claro y conciso, sin el menor atisbo de temor. Sus ojos hicieron un veloz barrido por la parte baja de la fortificación. El puntal de la viga debía de haber cedido, pues las tropas salían en oleadas por la boca del túnel. A la vista del resplandor de las antorchas, William y su grupo echaron a correr en dirección al mar. Allá abajo, en la playa, esperaba dispuesta una docena de sólidos botes de pesca, en los que aguardaban, expectantes y listos a los remos, hombres de Port Ballyfor. «¿Lo planeaste tú?», preguntó sorprendido el posadero a Harem. «De poco habría servido si no hubieras encontrado la salida al túnel», replicó el Minotauro, para restar importancia a su ocurrencia. Unos tras otros, los botes se ocuparon y se hicieron a la mar. La pequeña flotilla, con los evadidos a bordo, se adentró en las aguas balanceándose en las oscuras olas. La última en salir fue una pequeña barca a la que subieron William, Singh y Harem el Alub, que habían permanecido en la retaguardia para cubrir la retirada. Pero los evadidos no corrían peligro. Cuando los draconianos llegaron precipitadamente a la playa,
El grupo se encontraba ya fuera de su alcance. Una vez en mar abierto, las embarcaciones hicieron un alto a poco más de 1 kilómetro de Port Ballivor. «Lleváis una buena ventaja a los barcos patrulleros», dijo William a Tom, alzando la voz para hacerse oír sobre el chapoteo de las olas. «Si os ponéis en marcha ahora mismo, podréis escapar y, con un poco de suerte, tendréis ocasión de rehacer vuestras vidas en otro lugar, libres de las cadenas. ¿Qué será de vosotros?», gritó Tom haciendo bocina con las manos. El posadero no consideró necesario consultar con Sink, que roncaba plácidamente al resguarde de una lona, ni con Harem, que hacía el trabajo de 4 hombres a los remos. Sabía lo que opinaban sus amigos. Drago estaba muerto. Entrarían en el puerto sin hacerse notar y nadie sospecharía de ellos. «Port Ballivor es nuestro hogar», gritó al viento, aunque dudó que Tom le hubiese escuchado, pues las embarcaciones se alejaban rumbo al oeste. Harem y William dejaron dormir a Sink hasta que pasaron por la bocana del puerto. La barca se deslizó suavemente sobre las tranquilas aguas. El Minotauro amarró el bote y bajaron a tierra en la punta de un pequeño muelle comercial. El otro lado del puerto bullía con una frenética actividad, bengalas, gritos en las naves draconianas. Pero el pequeño embarcadero estaba desierto, sin que hubiese nadie por los alrededores que advirtiese su llegada. Tras intercambiar unas palmadas en el hombro, Harem se alejó raudo y se perdió en la niebla. Sink y William acabaron a andar por callejones secundarios hasta que divisaron el cerdo y el silbido. El enano prosiguió su camino hacia la zapatería. Una vez dentro de la posada, William se despojó de la máscara negra y la arrojó sobre un barril de desperdicios. Colgó la espada enfundada en un percha de madera. Luego, con la respiración aún entrecortada por la extenuante actividad nocturna, se metió detrás del mostrador y se sirvió un buen trago de aguardiente enano. El posadero se despertó a causa de un fuerte ronquido. Estaba sentado en el taburete, tras la barra de su taberna. Tenía un terrible dolor de cabeza y los músculos entumecidos. Por un momento, William temió haber cogido las fiebres. Sus dedos, gruesos y cortos, se abrieron y dejaron escapar la moneda, que cayó sobre el mostrador. El disco metálico irradiaba calor. «¡Qué sueño tan maravilloso!», exclamó. Se había comportado como un valiente. Dio un profundo suspiro y decidió que era hora de irse a la cama. Guardó la moneda en un bolsillo, cogió un quinqué con la llama casi extinguida, y bostezó mientras salía de detrás del mostrador. De improviso, sonó un fuerte toque en la puerta principal de la posada. «Abrid, en nombre del Señor del Dragón», aulló una voz gutural. Perplejo, William Sweetwater se encogió de hombros y se fue hacia la puerta. Se frenó en seco, con los ojos desorbitados por el terror. Sobre el barril de desperdicios yacía una rasgada máscara negra.